orar. Gracias, Señor, en esta noche, Padre eterno, por tu bendición, porque estamos aquí reunidos, Señor amado. Glorifícate a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios. Danos entendimiento y conocimiento de la misma, Señor amado, que podamos crecer conforme como tú dices en tu palabra, Señor amado. Danos el conocimiento especial de conocerte a ti y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la página 49, la última lección. Esta lección nos habla del discípulo cristiano, que consiste en una vida de servicio. O sea, nosotros como discípulos, eso es lo que hacían los discípulos, somos servidores. Este es el asunto de ser cristiano, que nosotros somos servidores, todos somos servidores. Servimos al Señor. Para ser un discípulo somos servidores. ¿Qué sucede? Se divide en 4 partes: el costo del discípulo cristiano, las recompensas del discípulo cristiano, la evangelización, que es el trabajo principal del discípulo, y cómo ganar a otros para un discípulo exitoso. Salud. Esta es la introducción que nos habla. Salud. Gracias. Siempre nos lleva al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, ¿verdad? Este verso lo que nos habla es de que nosotros tendremos que ir y predicar este evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. Y entonces, en los primeros capítulos de esta obra destacamos la necesidad que tiene el creyente nuevo en integrarse en las filas de la iglesia para desarrollarse espiritualmente. La comisión de Cristo a la iglesia consiste en ir y hacer discípulos. Esa es la comisión nuestra, ir y hacer discípulos. La palabra discípulo proviene de disciplina y consiste de la aceptación y obediencia de las enseñanzas del maestro. Para nosotros ser discípulos tenemos que ser disciplinados, ¿verdad? Tenemos que ser bien disciplinados para nosotros poder ser discípulos. Es de la única manera que podemos llegar a ser discípulos del Señor. Tenemos que ser disciplinados. ¿Y con quién nos disciplina? La palabra es la que nos disciplina. Por eso es que este verso de Mateo 28 es un verso muy especial, ¿verdad? Pero si lo leemos desde el 18, Mateo 28, 18 dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Eso es Jesús hablándole a los discípulos, toda potestad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él promete estar con nosotros, como estábamos hablando el día de ayer, ¿verdad? ¿Y qué sucede? El discipulado, hay un costo y también hay una recompensa. ¿Cuál es el costo de nosotros ser discípulos? El costo de nosotros ser discípulos es negarnos a nosotros mismos, que lo vamos a ver más adelante. O sea, ser obediente a Dios. Eso es todo, más nada. Ser obediente a Dios. Cuando somos obedientes a Dios, hacemos lo que Él desea. Y entonces Él tiene una recompensa. La primera que tiene es, que esa la sabemos y hablamos siempre, es que tenemos salvación y vida eterna. Que eso es algo especial. Y es importante para nuestra vida. Y entonces ahí nos dice el apóstol que se refirió a las ciudades, ¿verdad?, del servicio que se manifestaba como cristiano en el momento de su conversión. Y nos cita unos textos que dice: os convertiste de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. O sea, nos convertimos muchos de nosotros de servirle a dioses paganos, a dioses que el mundo ha creado. Y ahora le servimos a un Dios de poder. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor a los unos a los otros. O sea, Dios nos liberta, pero nosotros no podemos abusar de esa liberación que Él nos dio. O sea, si somos libres, somos libres. O sea, libres de todo aquello que muchas veces nos ataban en nuestras vidas. O sea, hay gente que fueron atados de diferentes formas, que si alcohol, que si droga, cuántas cosas, pero nosotros, el Señor nos hizo libres. O sea, ya somos libres. Y no podemos abusar de esa libertad. Tenemos que aprovecharla.
Entonces nos dice el costo. ¿Cuál es el costo? Dice que hay 5 pruebas del discípulo. Primera es negarse a sí mismo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. O sea, a veces no es fácil negarnos a nosotros mismos, es bien difícil. O sea, la forma que nosotros somos para cambiar, a veces decimos, yo no, hay gente que dice, yo no puedo cambiar, ya yo nací así. Sí. ¿Verdad? Ya yo nací así, yo me crié así, no. En el Señor, esas palabras no pueden existir más. Tenemos que dejar que Dios nos cambie. Pero si nosotros le damos la oportunidad, ¿sí? Porque tenemos que ir cediendo. Hay gente que son malcriados, hay gente que eran mal hablados, ¿sabes? Hay gente que eran de una forma, pero cuando venimos al Señor, Dios nos va transformando. Entonces, al paso del tiempo, nosotros vamos a ver cómo hemos cambiado, con la actitud que tenemos a veces con otras personas. Entonces uno dice, wow, verdaderamente que Dios me ha cambiado. Sí. Porque en este momento yo lo que le hubiera metido sería una bofeta para callarle la boca, ¿sabes? Y entonces uno dice, uno se aguanta y dice, verdaderamente el Señor me ha cambiado. El discípulo de Cristo tiene que aprender a decir no a sus gustos y preferencias personales. Hay veces que a renunciar a compromisos, invitaciones y actos que puedan estorbar en el desarrollo del servicio como cristianos, la comunión de Dios. Entonces, a veces tenemos que como él dice, cancelar cosas. Si hay una actividad, por ejemplo, que yo sé que en esa actividad va a tratar en algo de mi vida personal, de cómo yo era, y puede ser que se manifieste en ese sitio, pues yo mejor prefiero no ir. ¿Pero cómo qué, pastor? Bueno, si a mí me gustaba beber, Okay. por ejemplo, y me invitan a una actividad, y hay mucha bebida, y hay muchas amistades, ahí el enemigo te va a tentar. Porque te van a decir tus amigos o tus familiares, pero si una cervecita no es nada. Mira, si Pablo bebía vino, te van a decir así, si los discípulos bebían vino, sí, pero ellos bebían vino, era acabado de hacer de la uva. Le llamaban vino, pero era acabado de hacer, no era que estaba añejado. O sea, la uva no estaba añejada, decían vino, sí, pero es así acabado de hacer, que tú misma coges una uva y la exprimes y te lo bebes. ¿Entiendes? Y entonces eso te puede hacer, si vas a un sitio que te gustaba mucho el baile. Yo no puedo ver la música y yo es algo que he dicho, no. Porque hay música y otra música que la gente la baila diferente. Sí. Y eso de verdad que yo lo dije, que ni un bachateo más de como yo hacía, no. Entonces, de momento, tú puedes ir y tú te puedes mantener, pero de momento al pie, sí, oye. tú te das 50 y tú dices, ¿qué yo hago? Se te va, porque la carne Sí, la carne es te para va pecar, a tiene el jalar. número 1. Sí, te va a jalar. Fíjate, en ese ejemplo, para que podamos entender estas cosas, de que pues mejor es oír y qué sé yo qué, compartir rápido. Si uno... Y pastor, es cuando más la gente te dice hazlo. Y te dicen, dale, ¿y tú qué claro que tú no lo haces si tú siempre eres así? Y es ahí, es como que te cae encima sí, como una... Como nunca, que tú dices, como una hormiga, como un piojo, como decimos nosotros, ahí, y te jalan. O sea, yo he ido a actividades que he tenido que ir, ¿verdad? Pero como ya, pues gracias al Señor, tú sabes, puedo mantener la fortaleza para todas estas situaciones, pues las mantengo. Y la gente, no, que es cierto. Está bien, ¿sabes? No, por eso no. Y entonces a veces voy a actividades, ¿sabes? Por compromiso de familia o de amistades. Entonces uno va, pero está un rato, ¿sabes? Para que uno da un caretazo, como decimos nosotros. Pero para evitar todas estas cosas, me voy. Pero si yo sé que yo estoy débil, mejor no voy. Porque entonces lo que va a suceder es esto.
Si bailas y te pones a bailar, o si te pones y te bebes la cerveza o el vino, lo que sea, te van a decir ellos mismos, Dios, pero tú no eres cristiano. Tú dijiste que eras cristiano. Y mira, entonces el mismo enemigo Sí, te pero- pone las cosas en la mano, en bandeja, pero después te va Claro. a acusar. sí, Entonces, pero también ahí uno puede como ver la fortaleza que uno tiene. sí, no, por Porque eso. uno puede ir y uno puede negarse a Sí, todo. sí. Y ahí tú entiendes, wow, Dios sí que ha obrado en mí Por y me eso. ha cambiado. Porque ahí tú ves la fortaleza que tú Por tienes. eso digo, si estás un poco débil, mejor que no Ajá. vayas, porque vas a faltar Sí. y entonces ellos van a estar Sí. observando, porque eso es lo que está el enemigo. Sí. Pero si tú estás fuerte, entonces tú ¿sabes? Vas a ir, te vas a mantener, ellos van a ver y dicen, wow, verdaderamente, entonces van a decir otra cosa, verdaderamente que tú eres cristiano. Sí. Y todo es poco a poco, porque al principio puede ser más difícil, Sí, pero a todo medida es que poco a tú poco. y hasta después tú ves eso, por ejemplo, yo que era el baile, yo ahora lo veo y yo lo veo hasta grosero, y yo digo, oh, yo hacía eso. Y Sí. tú misma te vas alejando sola, y eso es poco a poco. Sí, porque a veces uno hace unas cosas y hasta después uno se pone, uno dice, pero si yo estaba haciendo eso es como si yo fuera un payaso. ¿Entiendes? Pero que todas estas cosas son, ¿verdad? Que uno tiene que mantenerse, ¿verdad? Y tratar de dejar que el Señor obre en nosotros. Dice, llevar su propia cruz. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos una cruz. Ujú. Esa cruz la llevamos y la tenemos. ¿Ves? Entonces, este que piensa que la cruz de este es más liviana que la mía, que la este es más pesada. Hay un de estos que sacaron de que dos personas fueron delante del Señor, ¿sabes? Como si fuera un tema. Y estas dos personas, el Señor, uno le dijo, Señor, esta cruz que yo llevo es demasiado grande, dame aquella más pequeña. Y entonces le dijo, ¿tú quieres la más pequeña? ¿Estás seguro? Le dieron la más pequeña, pero la más pequeña, cuando vino a ver, era más pesada que la grande, porque tenía más cosas, ¿sabes? Una cruz puede ser un familiar que uno tenga que estar cuidando, ¿sabes? Que hay que estar ahí pendiente, un niño que tengamos, que, ¿verdad? Que no haya nacido bien y tengamos que vivir con ese niño porque es nuestro hijo, no lo vamos a llevar a un sitio, ¿se fija? Y entonces, pero eso es una cruz que te va a dar fortaleza, pero tú estás haciendo la obra de Dios. ¿Ves? Y entonces volvió Padre y dijo, mira, Señor, esta cruz está muy dame mi cruz para atrás, dame aquella cruz, porque la pequeña que me llevaba me pesa más que la grande que tenía. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que llevar nuestra propia cruz. No podemos estar mirando la cruz que lleva el otro. Porque a veces el problema que nosotros tenemos, cuando miramos para el lado, el del vecino tiene un problema mayor que el de nosotros y decimos, wow. Entonces decimos, la cruz mía no es tan pesada. Porque cuando miramos para el lado, cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz. Entonces dice, otra, seguir al maestro. La vida cristiana no es solo negaciones, ni prohibiciones, ni privaciones. ¿Sabes? No, la vida cristiana no es solamente prohibirnos. ¿Sabes? Que, ay, Dios mío, que no puedo ir para allá, que no puedo hacer esto. No, nosotros somos libres. Y si nosotros somos libres, no podemos estar en esas prohibiciones con nosotros. Hay una senda que transita, por ejemplo, decía a todos, si alguno quiere venir por de mí, sígame. Hay muchos maestros, muchas filosofías, muchos caminos, pero el discípulo cristiano de la espalda a todos los demás, da la espalda a todos los demás por seguir a Cristo. O sea, que hay muchas cosas que van a venir en nuestro camino, pero si nosotros somos gente que somos libres, eso no nos va a impedir, ¿sabes? Porque hay personas, porque yo me acuerdo, pues personas antes, que yo no puedo ir para allá porque eso es del diablo, ¿sabes? Y entonces lo que se ponen es como si fueran esclavos. Por ejemplo, yo no puedo ir para esa fiesta porque eso es del diablo. Ve, vas a compartir con familia, amistades, pero no puedes, entonces te vas a poner en una de estos que vas a estar como encerrado.
y no quieres hablar con nadie, y no quieres compartir con nadie, y no quieres para ningún lado porque pega, ahí está el diablo, ahí está el enemigo, ahí no puedo ir. ¿Sabes? Nosotros somos libres, podemos ir a todo lugar porque somos libres. Yo digo que hay que saber hacer las cosas. Exacto, hay que saber hacer las cosas como Y creyente. comportarse como cristiano. Exacto, nada más. Pero no puedes entrar entonces en una rigurez en tu vida que, ¿sabes? En el tiempo pasado era así, uno no podía a ningún lado, ¿sabes? Ni a la playa, ni a los ríos, ¿sabes? Y eso era una trancadera. Que uno entonces estaba trancado y los muchachos, entonces uno no los llevaba al parque, no, porque necesitan crecer. Muchachos se vuelven locos en la casa. Por eso, entonces crecen los hijos en una esclavitud y cuando tan pronto ven un huequito, una libertad, por ahí se va, no quiero saber más de eso, que son una gente. No, hay que enseñarles que somos libres, somos creyentes, nos podemos ir en todos lados, pero tenemos que comportarnos como personas cristianas. Entonces dice, consagrar tu vida. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, si nosotros perdemos la vida por causa de Cristo, la estamos salvando. Entonces dice, las persecuciones, los ataques del enemigo abundan en el servicio cristiano. El diablo no ataca a los creyentes ociosos, ni a los que se esconden tras las paredes del templo en una intimidad de su hogar. Pero estos tampoco pueden esperar nada de Dios. O sea, creyentes ociosos son que están siempre ocupados en otras cosas, pero no se ocupan de las cosas del Señor. Y entonces el diablo dice, a este yo no lo voy a molestar. Los enemigos, ¿sabes? Con sus secuaces que él tiene, no lo voy a molestar, lo tengo al lado de acá. Porque cuando se muera, si viene la trompeta se muere, él no va para el cielo porque está haciendo cosas que no son agradables a Dios. ¿Entiendes? Entonces nosotros no podemos estar caminando en esa forma, tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Sin embargo, no se trata de buscar la muerte por suicidio, es más bien la consagración de la que Pablo habla. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Yo vivo por el Señor. Entonces dice, no avergonzarse del Evangelio. Esto le ocurre a mucha gente. Al principio, hay gente que no quiere que nadie sepa que es cristiano, tú sabes, que están callados. Pero entonces tú te estás avergonzando del Señor. O sea, no nos podemos avergonzar. Por eso dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. O sea, cuando llega un momento que vamos ante la presencia del Señor, que el Señor saca su libro y nos llama por nuestro nombre, entonces tú no le puedes poner excusa a Dios, porque entonces sucede lo que habla la palabra de ciertas personas que dice, no Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo oré por los enfermos y se sanaron, en tu nombre yo prediqué, se salvaron vidas, sí. Pero acuérdate que es el Señor respaldando la palabra. El Señor respalda su palabra. Si nosotros caminamos como Él dice, Él nos va a respaldar, pero Él respalda su palabra, entonces no podemos ir donde. Por eso es que Él dice, todo aquel que dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. ¿Entiendes? Y todo lo que brilla no es oro. Le decimos. ¿Sabes? Porque nosotros tenemos que ser personas que entendemos que no nos vamos a avergonzar de ser creyentes. Dice, pero ahora la obra de Dios se ha extendido tanto que los que deben avergonzarse son aquellos que no han reconocido a Cristo como el Señor y Salvador. 3 ejemplos negativos. El que actúa por mera emoción. Este es el que sin haberse profundizado lo suficiente en la experiencia cristiana y sin darse cuenta del costo del discipulado, pretende seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Que comienzan a decirle así, sí, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, pero cuando llegue la situación, cuando llegue el problema, hasta ahí llegó Jesús, hasta ahí llegó, yo soy cristiano, no voy a ser más cristiano. Entonces dice que en Mateo 6:19, que tenía buenas intenciones, pero no pasó de allí
Jesús le advirtió en el versículo 58 que no hay atracciones materiales en el discípulo cristiano. Hasta donde sabemos, este hombre nunca hizo lo que dijo. Hay muchas emociones hoy que solo hace el intento. O sea, nosotros no podemos servir al Señor por emoción. Tenemos que servir al Señor de corazón. Que estamos verdaderamente arrepentidos. El que proteja la acción, dice, y otro dice, sígueme. El Señor le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ves y anuncia el reino de Dios. O sea, eso quiere decir que no te puedes atar a cosas terrenales primero que servirle a Dios. O sea, no nos podemos atar a algo que sea perecedero, tenemos que servirle a Dios. O sea, por eso él puso este ejemplo de este hombre que iba a enterrar a su papá. Y entonces, no, pero deja que los muertos lo entierren, porque los muertos son los que están con él, que están muertos en vida. O sea, no tienen vida en el Señor. Y nosotros la tenemos. Entonces, no hay nada más malo que honrar a los padres hasta el momento de su sepultura. Pero parece que este hombre solo estaba presentando una excusa para postergar su respuesta al Señor. O sea, la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres mientras ellos estén vivos. O sea, que nosotros los honremos. Porque el que no honra a su padre, sus días van a ser acortados. El hijo que es malo con sus papás no va a durar mucho porque sus días van a ser acortados. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La juventud está muriendo. Se mueren jóvenes. O sea, uno piensa que van a llegar a una edad de ancianos y se está muriendo mucha gente joven porque ellos no tienen consideración. Ellos no tienen consideración con sus padres. Y la Biblia no falla. Si tú no honras a tu padre y a tu madre como debe ser, tus días van a ser cortados aquí en la tierra. Y dice, el que da prioridad a los compromisos sociales. Se habla de uno que quería ser discípulo de Cristo, pero que le interesaban más los amigos y los compromisos mundanos. Jesús lo comparó con aquel que va arando el surco, pero tiene su mirada hacia atrás. O sea, usted sabe lo que es un arado, ¿saben o no? Que usan con los bueyes. Entonces, si tú estás arando y tú no estás mirando por donde tú vas, entonces, ¿qué va a hacer con ese surco? Va a ir todo virado. ¿Entiendes? Entonces, si tú pusiste la mano en el arado, por eso es que el Señor compara, si nosotros pusimos ya la mano en este arado, tenemos que tener nuestra mirada en el arado. No mirar a diestra, ni a siniestra, ni para atrás, porque entonces ya estamos caminando conforme a algo que no es de Dios. Esto no quiere decir que tú no podrás tener amigos, ¿ves? Por el contrario, es cuando más amistades puedes tener, incluso puedes conservar las antiguas, pero ahora tienes el mensaje de la palabra de Dios para compartir con Él. Tu deber es ganar para el Señor todos los que te rodean. No es que ellos te ganen a ti para volver al pasado, sino tú ganártelos a ellos. Van a haber amigos nuestros que cuando nosotros empezamos a hablarles de las cosas del Señor, muchas veces nos van a sacar el cuerpo. ¿Ves? Porque no quieren escuchar. Pero también tenemos que entender que están atados. Y eso no los deja escuchar la palabra, que es lo que los va a hacer libres. Pero nosotros pues seguimos siendo amigos, ¿sabes? Y tenemos nuestra amistad. Como un amigo mío y yo tenemos una amistad desde el 97 aquí en Florida. Pero él era testigo de Jehová, de los bien profundos, pero yo y él teníamos una amistad en cuanto al asunto de las palomas, y yo nunca le tocaba a él su religión, pero él tampoco me tocaba la mía, ¿sabes? Pero yo me mantenía no predicándole con palabras, sino con hechos. Entonces él está viendo el cambio, hasta que llegó un momento dado que me dijo, oye, yo no sé, yo te veo en la iglesia que tú vayas, te voy a hacer una invitación para que tú vayas. Pues voy para el salón. ¿Tú sabes cómo yo hice en el salón? Pues te voy a invitar. Y el día que fue, él dice, wow, yo sentí algo como que se me movieron los
pelo, que sé yo, que entonces Dios dijo algo de la activación, algo así, de algo que ellos dicen que es la activación divina, no sé. Y yo dije, pues mira, eso mismo es la presencia de Dios. ¿Te gustó? Me gusta. Y vino todo día hasta que hoy en día él es creyente. Y es uno que es bueno, porque como él estuvo bien profundo en esa religión, es bueno para ganárselo a ellos. ¿Sabes? Porque él sabe cómo le va a entrar, ¿sabes? Porque el Señor nos tiene a nosotros en diferentes lugares, nos llama para nosotros hacer un trabajo y tenemos que aprovechar el conocimiento que adquirimos en el mundo de pecado, aprovecharlo y usarlo para el Evangelio de Cristo. Entonces dice, la recompensa del discípulo, estas son las recompensas, 5 veces más ahora en este tiempo. Una gran promesa, dice, Pedro, que siempre se tomaba la libertad de hablar con sus compañeros, le preguntó a Jesús cuál sería la recompensa de los que le seguían. Dice, nosotros nos hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, con una gran promesa, la recompensa del Señor no es limitada solamente a las bendiciones que uno puede recibir en esta vida, aunque esto no es lo que muchos se preocupan más. La respuesta de Jesús fue, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, o mujer, o hijo, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. No es que nos los va a dar después de, es que nos los va a dar ahora. Cuando tú eres una persona, estas son una de las recompensas. Todo lo que tú dejes por Él te lo va a devolver, dice su palabra, 100 veces más. Y tú lo vas a ir viendo en el tiempo de tu vida, que Dios te va a ir bendiciendo de muchas maneras. Porque el Señor cumple su palabra. Tú dejaste, yo te voy a bendecir, yo te voy a honrar. Dice numerosos testimonios, si tú te preguntas qué promesas hay para los que le sirven a Dios, simplemente lee la Biblia de la manera en que fueron bendecidos los hombres y las mujeres que se consagraron a Dios, como Abraham, Jacob, José, Moisés, Job y los levitas, Elías, Eliseo, así como todos los demás profetas y los apóstoles de Jesús. Tener 100 veces más lo que uno deja es más que suficiente. En la actualidad hay miles de estos casos, misioneros, pastores, creyentes, que han recibido en abundancia bendiciones de parte de Dios en lo espiritual, lo material, lo físico y lo social. Dios te lo devuelve. Yo sé porque lo he vivido. Cosas que he tenido que dejar por causa del Señor y Él me lo ha devuelto para atrás. Si yo esperara cambio, porque no tenemos que darle a Dios para que Él nos dé. Es su palabra. Cumple su palabra y Él va a cumplir contigo. Eso es bien sencillo. Por ejemplo, te puedo dar muchos testimonios, pero no queremos entrar en esto ahora. En el siglo venidero, la vida eterna. Nos va a dar la vida eterna. Es cierto que el discípulo de Cristo tiene esta vida, muchos hermanos, hermanas, casa, dinero y todo lo necesario para vivir mejor que como vivía antes de venir el Señor. Pero si acaso tuvieras que enfrentarte a escasez, algunas dificultades pasajeras, recuerda que hay una gloria incomparable en el cielo para los que sean fieles a Dios. Empieza a disfrutar ahora de estas bendiciones. Esto solo es un anticipo de lo que vas de gozar por la eternidad. Es un anticipo de lo que nosotros estamos viviendo. Yo a veces me siento y digo, wow, Señor, como yo llegué a este país y como tú me has bendecido. No es lo mismo 25 años atrás que lo que estamos viviendo 25 años después. Y me siento, me medito en todas estas cosas. Y a veces uno dice, yo soy merecedor de estas cosas. Pero más sin embargo, cuando uno obedece la palabra y comienza a hacer su trabajo, Dios se glorifica. Entonces dice, la evangelización, el trabajo principal de nosotros. Vamos a entrar aquí.
Si en tu corazón hay amor, comparte el evangelio con otros. Amar es compartir lo bueno con otros, las experiencias, lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios se ha glorificado contigo. O sea, lo comparte con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con todo el mundo. Y la gente va a ver que dicen, wow, verdaderamente que tú has cambiado. Está el amor de Dios en ti. ¿Ves? Entonces, segundo, ¿sientes el impulso del amor de Jesús en tu vida? Sí, lo sentimos. ¿Por qué? Porque queremos, dice aquí, podría haber un ciego que camina hacia un precipicio sin correr, detenerlo para que no perezca. Esto sucede cuando vemos a un pecador y no le avisamos que va rumbo a la perdición y que su única salida es la salvación. O sea, nosotros queremos decirle a la gente que hay un Dios bueno, que hay un Dios que cambia, ¿sabes? Que Dios te puede salvar. Vemos a alguien que está en la calle, que necesita, está pidiendo, a veces dijo, wow, mejor yo voy y le compro una comida, le traigo, qué sé yo, un McDonald's, como lo que sea, y se lo damos. Y eso Dios lo ve porque dice que tú le diste comida a uno de sus pequeñitos en un momento dado. O sea, porque entonces Dios nos pone eso en el corazón. Antes no, se está pidiendo a lo mejor para meterse droga y cuántas cosas, cuando uno estaba. Pero ¿qué pasa ahora? A veces uno dice, si se va a meter droga, yo esto era lo que hacía cuando me convertí. Yo sé que se van a meter droga, yo no le daba dinero. ¿Ves? Yo trataba de no darle dinero. Decía, mejor iba y compraba algo de comer y se lo traía. Wow, gracias que no he comido. Porque esa gente no come. Ellos lo que quieren es el dinero para el vicio. ¿Entiendes? Una vez uno en San Juan, en el pueblo de San Juan, que de noche venden hot dogs y que hamburguesas y cosas. Yo estaba por allá y estaba este hombre con hambre. Y yo le dije, vente, te voy a comprar allí un hamburger. Entonces, cuando yo estoy pidiendo el hamburger en la fila, él está en la fila, él está vendiendo el hamburger que yo le voy a dar a otra persona. Ya yo estoy oyendo, tú sabes. Y dice así, no te apures. Y vine y le dije, ven acá. ¿Te vas a comer el hamburger, sí o no? No, pues está bien, no necesitas comida. Dame hamburger para llevar, yo me lo llevo. Lamentablemente dije, no te lo voy a dar porque yo te estoy tratando de ayudar. No te estoy tratando de ayudar en lo otro negativo. ¿Cómo tú vas a venderle el hamburger que yo te estoy dando? A mí me pasó que yo se lo compré cuando se lo di así, me lo echó a la basura. En Bayamón. Pues, pero esa gente, ellos van a darle cuenta a Dios, porque el Señor está grabando todo eso y escribiéndolo. Así mismo le entregamos la bolsa de baldillo y así no la cogió y le cruzaba. Y yo me quedé, ¡guau! Y yo vine y me dijo, pero ¿qué pasa? Tú no eres, sí, yo soy cristiano, pero no soy bobo. Yo no me estoy moviendo el dedo. Le dije, hello, yo te quiero ayudar, pero no te quiero ayudar para el vicio. Si no quieres, pues está bien. Esas son situaciones que a uno de momento le pasa, pero a otro uno se lo lleva y se lo come, gracias, que mira, está agradecido. Entonces dice, estamos aquí. Los que anuncian el nacimiento de Jesús, los pastores de Belén encontraron a Jesús así tal como que ángel le habían indicado y dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Ejemplo de los primeros discípulos, Andrés trajo a su hermano Simón y a Felipe, a Cristo y trajo a Natán. O sea, estamos trayendo al Señor, como ustedes han hecho así en Walmart, que han traído, que ella te trajo, la otra te trajo, o sea, que es una cadena. Cuando venimos a ver, otra trae otro, otra trae otro, y cuando venimos a ver, el Señor sigue salvando, porque Dios está haciendo testimonio en medio de nosotros, y nosotros estamos diciéndole al mundo que hay un Dios poderoso. El Gadareno liberado, este es aquel hombre que estaba encadenado, que era bien difícil, que rompía las cadenas, mas sin embargo dice la Biblia que cuando Dios lo libertó, él se fue a lo suyo. Él dijo, Señor, me voy contigo. El Señor dijo, no, vete a lo tuyo y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y fue y comenzó a predicar. Los de la dispersión, cuando los cristianos primitivos fueron esparcidos de Jerusalén por las distintas ciudades, por la persecución, en lugar de esconderse, presentaron el evangelio en todos los lugares a donde llegaron. Primero a los judíos, luego a los gentiles, y el gran número creyó y se convirtió en Cristo. Sí, porque a veces queremos coger el evangelio y lo queremos más que para nosotros. Entonces el Señor tiene que hacer algo en medio de nosotros para que nosotros podamos expandirlo. ¿Ve? Y por eso hubo una persecución
Y fue un propósito de Dios. Porque si no, no llegaba el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. O sea, Dios tiene su forma de trabajar, que no la podemos entender, pero Él sabe cómo hacerla. La evangelización es un deber de todo cristiano. Primero, un mandamiento dado por Jesús. Los discípulos, así como los otros 70, fueron enviados con el mensaje de Dios y les decían: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. ¿Sabes? La mies, el trabajo en el Señor siempre va a ser mayor. Nosotros vamos a ser pocos siempre. ¿Por qué somos pocos? Porque no todos los que están dentro del Señor, sirviendo al Señor, no todos quieren hacer este trabajo de buscar la gente, ¿sabes? De buscar al necesitado. Pues yo me salvé, yo sigo aquí, sigo con mi familia, ¿sí? ¿Sabes? Pero nosotros tenemos ese mandato que tenemos que decirle al Señor, a la gente que Dios nos ha salvado. Entonces el Señor tiene que permitir situaciones para Él llegar a otras vidas. En una ocasión, no hace mucho, cuando la pandemia, que no dejaban a nadie estar en el hospital, mi esposa le dio, no sé, un dolor o algo, y yo la tuve que llevar al hospital. No sé si fue el apendicitis, que la operaron, algo ahí pasó, no me acuerdo ahora cuál fue, ella sabe bien. Y le dijeron: se tiene que quedar, usted no se puede quedar. Y entonces el asunto es que en el cuarto donde ella estaba, no fue cuando la pandemia, porque llegó un pastor americano. En el cuarto donde ella estaba, había una señora que eso era maldiciendo, con una enfermedad, creo que de cáncer, de esas malas americanas. Y venía un pastor americano siempre a visitar el hospital. Y cuando él entró, la señora pegó a maldecirle: que no te quiero, que vete de aquí, que tú eres un molestoso, que sé yo qué. Entonces le habló a mi esposa y ella, y entonces mi esposa vio la situación, pero fíjese bien, Dios permitió que ella pasara un dolor, que después no pasó nada. Cuando terminaron de hacer los chequeos, se tuvo que quedar casi 3 días, pero era porque Dios quería salvar a esa mujer. Entonces mi esposa tuvo que estar hablándole poco a poco del Señor, y ella dijo: mira, bendito, yo no sé ni por qué yo le hablo así a ese pastor, que él siempre viene. Entonces ella siguió hablándole hasta que le presentó el plan del Señor, oró por ella y aceptó a Cristo. Y entonces cuando salga, busca una iglesia cerca donde tú vivas. Sí, gracias. Tan pronto ella se convirtió, le dieron de alta a mi esposa. No, que no tienes nada, que qué sé yo cuándo. O sea, que el Señor permite ciertas cosas porque Él tiene un propósito con alguien. Y a veces nosotros tenemos que buscar el propósito que Dios tiene. Dios quería alcanzar esa vida antes de que quizás se muriera, no sabe. Porque ella tiene un cáncer bastante malo. Y que Dios la quería salvar. Porque Dios siempre nos escoge con un propósito. Entonces dice, ese es un mandamiento que nosotros tenemos. Y la mies es mucha, y tenemos que decirle al Señor en nuestra oración: Señor, manda, envía obrero. Añadan esto en su oración: Señor, envía obrero a la mies, a la gente. Ya están ready para que los busquen. Yo no puedo ir, pero en otro lado hay otra gente que van a ir. No estoy cerca, pero hay gente que más lejos van. Y tenemos que decirle al Señor que haga este trabajo a través de nuestras oraciones, porque Él lo va a hacer, porque esa es la gran comisión. Un mandamiento corroborado por los apóstoles. Pablo hace un llamado urgente a la evangelización. Pedro recomienda que estemos preparados para que demos el mensaje a todos acerca de la esperanza que hay en vosotros. La evangelización es un privilegio especial. El ganar alma es una señal de distinción. El proverbista Salomón tenía una estimación especial para los que empeñan en ganar alma. El fruto es justo. El fruto del justo es el árbol de la vida. El que gana alma es sabio. ¿Sabes? El que gana almas para Cristo es sabio. Porque Dios te usa. No tienes que saber mucha Biblia, sino hablarle de lo que Dios ha hecho en ti. Y eso es ser sabio. O sea, eso lo dice Salomón, que fue el hombre, el hijo de David, que el Señor le dice a Salomón: Salomón,
pídeme lo que tú quieras. Imagínate, pídeme lo que tú quieras. Hablando Dios con él, le dice, Señor, lo único que quiero es sabiduría. No pidió riqueza, sabiduría. Y Dios, pues, se lo concedió el hombre más sabio. Y le concedió más, porque él lo que pidió fue, él no pidió más la sabiduría, porque quiero tratar de dirigir a esta gente que no es fácil este pueblo, más nada. Y el Señor, venían reyes de otros sitios, dice la Biblia, a traerles riqueza. Y a consultarlo. Solamente, exacto, para consultarlo y sentarse con él, a escuchar cómo él hablaba. Es una cosa maravillosa. Evangelizar es impartir justicia. Hay una promesa eterna para los que enseñan la justicia de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, el sol del firmamento, cuando el sol se va a lo último allá, los que enseñan, o sea, son comparados con eso y como las estrellas. ¿Por qué? Porque estás enseñando el Evangelio de Cristo. Es un privilegio ser parte de Dios. Pablo considera como privilegio de parte de Dios de ser comisionados como portador del mensaje de la salvación. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase este evangelio. O sea, Dios nos aprobó para nosotros enseñar este evangelio. O sea, es algo especial, como estábamos hablando ayer, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, es una cosa maravillosa que nos haya permitido, ¿verdad? Tenerlo con nosotros ahora. Consejos prácticos para el ganador de almas. La vida diaria es un libro abierto. O sea, nuestra vida es lo que predica. Cómo yo me comporto, cómo yo soy, cómo la gente ve, quién yo soy. Ese es un libro. Nosotros somos un libro abierto. No podemos estar cerrando el libro, ¿ves? Dice, nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, ellos van a leernos cómo nosotros nos comportamos. Su testimonio personal es el buen punto de partida. O sea, otra cosa más, cómo yo soy, cómo yo me comporto. Dice, algunos temen evangelizar a los inconversos porque piensan que se necesita una gran capacitación bíblica y muchos argumentos teológicos para hablarle a los inconversos. Esto se predicará con testimonio. O sea, Dios te va a capacitar, pero según Dios te capacita, Él te va a usar. Y Él te va a poner donde Él desea que tú trabajes. Ora al Señor para que el Espíritu Santo te dirija de la evangelización de otros. Recuerda que la obra la hace Dios. Y Él te ha dado el Espíritu Santo para guiarte, así como guió a Felipe con el eunuco en Etiopía. Eso está en el libro de los Hechos. ¿Qué sucede? Él nos adapta a esta capacitación. Decirle al Señor, Señor, dirígeme, úsame. Sé un buen conversador. Hay gente que pues no habla mucho porque son de una manera, pero en el Señor tenemos que romper un poquito con esto. Dice, la conversación sencilla y natural es el mejor que interrogatorio mecánico que muchos utilizan para presentar el Evangelio a sus amigos y vecinos. Como lo señalamos en otro capítulo, el mejor conversador es el que sabe escuchar y comprender a su interlocutor. Por eso yo hablo en cualquier sitio, hablo con cualquiera, hablo en cualquier lugar. Yo nací de esa forma también, pero ahora en el Señor pues soy más, hablo en cualquier lugar. Y le monto una conversación a cualquier persona de la conversación que ellos quieran hablar. Pero llega un momento dado que en medio de la conversación yo voy a ir acomodándome hasta que venga y lo llevo a la palabra y le enseño algo al Señor y Dios se glorifica. Entonces usted se va a dar cuenta cuando Dios lo va utilizando, porque cuando usted va a hablar con ciertas personas que no tienen a Dios y usted comienza a hablarle de parte de Dios, mírenle los ojos para que usted vea qué le van a pasar. Los ojos comienzan a aguarse. Eso quiere decir que Dios te está usando en ese momento. El Espíritu Santo lo que tú estás hablando es el Espíritu Santo que está en ti, que le está hablando a la persona. Y cuando tú lo ves que se le aguaron los ojos, tú dices, aquí está, por esta es la entrada. Aquí es que... Y ahí le presenta a uno este plan de salvación, si no le sirve a él. ¿Sabes? Como Dios te dé en ese momento. Porque es el Señor el que te va a dirigir y te va a poner las palabras necesarias.
Familiarízate con la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que leerla. Porque hay momentos dados que le podemos explicar a alguien algún asunto de algo que esté pasando y se lo explicamos con un ejemplo de la Biblia. O sea, los pasajes bíblicos, una situación que pasó, que estoy enfermo. Fíjate, en la Biblia habla de una mujer que estuvo enferma por 12 años y tenía un flujo de sangre, mas sin embargo ella tocó el manto de Jesús y fue sanada. ¿Ves? De esas historias así, en la Biblia hay un hombre que era manco, mas sin embargo tenía la mano seca y el Señor oró y su mano se restauró. ¿Sabes? Cosas que nosotros vamos aprendiendo en la Biblia. Por eso todas estas situaciones que son similares, que pueden pasar en alrededor nuestro, y por eso en el Evangelio según San Juan, donde Jesús hablan de Jesús, las cosas que él iba haciendo. Todas estas cosas, cuando nosotros aprendemos estas historias que pasaron en la Biblia, nos va a ayudar a ministrar a las personas, porque Dios te va a traer eso al momento, porque de lo que él necesita que tú hables. ¿Sabes? Porque no es que no, Dios te va a poner que tú vas a hablar, y como tú estás leyendo su palabra, y la Biblia dice que la palabra es espíritu. ¿Sabes? Cuando tú pegas a hablar su palabra, es el Espíritu de Dios que va ministrando, y dice que es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo de los huesos, hasta los tuétanos. Por eso es que la persona se hace sensible, porque la palabra lo toca, y Dios te usa a ti en ese momento para tocar a esa persona. Distintos métodos de evangelización. Ya estamos en la última página, nos quedan como 3 minutos. Qué bueno. La evangelización personal, esta es la que se efectúa a través de la comunicación directa del mensaje de salvación a personas con quienes te relacionas. ¿Ves? La evangelización a través de la página impresa puede ser con folletos, con libros, ¿sabes? Con porciones bíblicas, con Nuevos Testamentos, que tú se lo das a una persona, una tarjetita, mira, te invito para la iglesia, y ahí tú tienes una conversación, ¿sabes? Todas estas cosas. La teleevangelización, esta es la que se realiza a través de la radio, televisión, las grabaciones telefónicas, las conversaciones por teléfono. Es recomendable adquirir una preparación especial para realizar con éxito este tipo de trabajo. ¿Sabes? La radio es algo poderoso, más que la televisión. Yo le puedo decir, pues yo tenía 5 programas radiales en Puerto Rico, a diferentes horas del día, diferentes emisoras. Y gracias a la palabra alcanzaba gente, pero eso, gente que querían convertirse a Cristo, gente que les querían servir. Y a mí me gusta la radio, para hablar mucho. Las campañas masivas de evangelización, o sea, que hacemos una campaña, invitamos a la gente, mira, para que venga, entonces el Señor se va a encargar en esa campaña de tocar las personas, ¿entiendes? Porque entonces en esa campaña dice, tú puedes participar en una campaña orando, llevando un converso, testificando, cantando, sirviendo como consejero, o si está en tus habilidades como evangelista. ¿Cómo presentar el plan de salvación? Con cortesía. Esto no es a la brava, esto no es con bravería, ¿sabes? Tienes que ser muy cordial. Dice, debes empezar con una cordial conversación para preparar el terreno. Deja que la otra persona también participe. O sea, si la otra persona comienza a deshogarse, escúchala. Porque Dios la está tocando. Entonces quiere deshogarse de lo que le está pasando. Esto es sin discusión. Dice, no discutas como un interlocutor. No podemos entrar a discutir la palabra. Pero si es de una religión, no pueden pensar, mejor no. Evita eso, porque no podemos entender que la palabra sea en cuestión de discusión. Depende totalmente de la escritura, por eso es que necesitamos leer la Biblia, porque eso es lo que nos va a ayudar. Aplica bien la palabra de Dios, haz el mejor uso posible de los pasajes bíblicos que has escogido para la plática. ¿Ves? La palabra de Dios son más poderosas que las del hombre. Sé sabio y cauteloso. Usa tu testimonio personal sin extenderte a todos aquellos los detalles. Procura sacar de tus experiencias esas cosas que pueden ayudar al que está contigo hablando, pero que no lo aburran ni le den impresión de que estás poniéndote como un modelo. Tú sabes, hay cosas en nuestro testimonio, yo le tengo que explicar esto, que nosotros hemos pasado, que no se pueden decir. ¿Sabes? Cosas que no podemos decir. Un ejemplo, porque depende si Dios quiere que tú la digas, pero si no, hay cosas que no podemos decir. Por ejemplo, no, que yo me metía mucha droga
y que, ¿sabes? Entonces le estás dando como un énfasis a lo negativo. Y pegas a meterte en el asunto de la droga, que me metía. No, yo usaba drogas per se, más nada. Un ejemplo, no puedes entrar en detalle, porque a veces no es bueno, porque entonces la gente nos mira de otra manera. Un tipo que se metía, un tipo que veía mucho alcohol, ¿sabes? Un ejemplo, ¿sabes? Tú tienes que hablarle con detalles cortos, porque son cosas que son entre tú y Dios. Solamente si Dios en algún momento te permite usarlo, que vaya a ser de bendición a una persona, Dios te va a permitirlo y te va a mostrar que lo use. Pero mientras tanto hay cosas que tenemos que guardar, porque son personales entre tú y Dios. ¿Ves? ¿Me entienden aquí lo que quiero hablar de esto? Porque a veces hay gente que habla de unas cosas que no son buenas, tú sabes. Entonces te miran de otra manera, porque, por ejemplo, yo hablé de hombre, vamos a hablar algo de una mujer. No, porque yo no estaba al garete, me gustaba con cualquiera, con todo el mundo, entonces ya están mirando tejara. Son esas cosas que usted tiene que guardar, ¿no? Yo estaba en el mundo de pecado y vivía de una vida que no era agradable a Dios, mas sin embargo Dios me salvó. Estoy agradecido, Dios ha hecho esto conmigo, ¿eh? Son cosas que tenemos que cuidar en nuestra vida. En una ocasión una señora, tú dices que pasó en una iglesia, cuando yo estaba más empezando, esto pasó, dicen que pasó, yo no sé si fue verdad o fue una forma de chiste. Entonces la señora cogió el micrófono en la iglesia, no, porque yo me acostaba con cualquiera, se los pegaba a mi esposo. ¿Entiendes? En medio de los hermanos, entonces el hermano se sintió bendito, se ofendió, porque entonces eso fue dicen, no sé, yo me recuerdo que dijeron que eso fue una situación bien difícil, que el pastor tuvo que controlarla, o sea, controlar todo eso porque el hermano se molestó, que él quería meterle las manos, ¿tú me entiendes? Que él no lo sabía, que yo lo hacía, ay Dios mío, ¿te fijas? Que son cosas que uno tiene que controlar. Por eso es que tiene que ser sabio lo que habla. Tienes que ser sabio lo que tú vas a hablar. Es mejor un ejemplo sencillo y la palabra, para que Dios haga su trabajo. ¿Ves? Si yo iba a un punto de droga, pues voy a hablarle ahí a ellos rajatabla, ¿entiendes? Donde yo me metí, a los churis, en todos esos sitios, yo ahí le hablaba a rajatabla, porque yo sé lo que estoy hablando con ellos. Pero no voy a ir a una iglesia a hablarle a rajatabla, porque los hermanos... Claro, no todos los datos hay que darlos. Exacto. No es necesario. Hay cosas que uno tiene que evitar ver como personas, como creyentes que son. Por eso dice que tienes que ser sabio y cauteloso con tu testimonio. Entonces dice, presenta los 7 pasos de salvación. El hombre, a pesar de ser una criatura de Dios, se ha hecho enemigo del Creador a causa del pecado. Y de leer Romanos 3:23, Isaías 59:2. El pecado conduce a la condenación eterna. Romanos 6:23, Apocalipsis 21:8. El ser humano no puede salvarse a sí mismo por las obras de su justicia personal. Le lees a Isaías, a Hechos, a Tito. Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo para que se diera la vida en la cruz para salvarnos. Juan 3:16, Juan 4:9. Todo lo que el pecador tiene que hacer, arrepentirse de sus pecados y creer a Jesús, lo que puede perdonar y salvar eternamente. O sea, este último paso, el 6, es bien interesante, porque todos estos versículos, si tú comienzas a aprendértelo y a escribirlo y a memorizártelo, te van a ayudar de una forma especial. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia que yo me convertí, el pastor nos daba una clase y nos dijo que consiguieran una Biblia vieja, que la íbamos a cortar, esa Biblia vieja que la íbamos a recortar, pero por eso dijo una Biblia vieja que no sirva. Y entonces preparamos un pequeño, como un librito, como si fuera un pequeño panfletito, así como un librito que tiene sus páginas. Y entonces la dividimos, todas estas piezas que nos hablan aquí de diferentes cosas, la dividimos. Y entonces cortábamos el texto y lo pegábamos. Esta página habla de salvación y cortábamos ahí. Y el otro, entonces, ¿qué pasa? Él nos dijo, ahora ustedes van a leer eso y se lo van a aprender. Y comenzamos a aprendernos de memoria dónde está y lo que dice. Y eso fue algo que para mí me ayudó un montón.
porque me aprendí muchos textos que me ayudaron a mi vida y me ayudaron a hablar con la gente. Cuando yo le hablaba a la gente, mira, no, porque el libro de Juan capítulo 3, 16 dice que todo aquel que cree sería salvo. Un ejemplo. No es el que crea, el que cree en mí será salvo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? Y comenzaba 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú te vas aprendiendo textos de la Biblia y eso te ayuda mucho, 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 porque te va a fortalecer tu mente y te va a fortalecer en tu forma de hablar. Amén. Así que llegamos hasta el final. Dios es bueno. Me gozo. Terminamos el manual. Y yo sé que pues, va a ser de bendición. Lo que viene ahora es que tenemos que coordinar. Yo voy a coordinar con cada uno de ustedes qué día, si puedo pasar por su casa, porque como nosotros no tenemos una oficina aquí per se, o sea, esta no es nuestra iglesia, para reunirnos, que pueda ir por su casa, dialogar con usted y con mi esposa, para terminar, ya terminamos, pero para terminar, porque cada uno de ustedes tiene una ¿cómo te digo? Una situación diferente, individual. Y tenemos que tratar de llegar, que todos podamos tener todas las cosas arregladas para que podamos bautizarnos el día que todos se puedan bautizar, porque va a ser una gran bendición, porque es un paso más que usted va a dar en el Señor. Y el enemigo de las almas no va a estar contento y va a tratar de impedir que usted llegue a este paso. Porque usted va a escalar un escalón más en Cristo. Y esto lo va a ayudar de una manera especial. Amén. Así que oramos. Recuerde, si tiene que revisar las de esto en YouTube, nos busca Pastor Luis y Damaris Rodríguez, y ahí están grabados. Yo los pongo ahí y ahí los pueden encontrar y los ven. Este es un repaso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque hemos terminado este manual del discípulo cristiano, esperando que sea de grande bendición para cada uno de los hermanos, Señor. Toca sus corazones, ministralos, Señor, Padre eterno, y te pedimos que tú arregles cada situación personal, que seas tú obrando, Señor, para que mis hermanos puedan ir a las aguas, Señor, y que todo se haga en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y a su nombre. Gloria. Esto aquí. Ay, gracias, Señor, me permitiste llegar. Eso es bueno.